Hola, yo soy Sandra. Y yo soy Jacobo. Bienvenidos a nuestro podcast Entre líneas y notas. Un espacio donde conversamos, leemos y pensamos en pareja. Mientras buscamos juntos la armonía de una vida con sentido. ¿Tú quisieras haber crecido en otra época o haber tenido la experiencia de estar en otra época? ¿A quién no le hubiera gustado conocer a Jesús? Si uno lo encuentra o el estoicismo te encuentra de acuerdo al momento de vida en el que estás inquieto. La pregunta ahí es, por ejemplo, ¿en qué momentos creemos que somos estoicos o que actuamos en congruencia con el estoicismo? ¿Qué personas me retan más para mirarlas a través de un lente estoico y decir, ok, ¿qué haría Marco Aurelio en esta situación? Amor, recordemos por qué empezamos a leer de estoicismo. Linda, yo recuerdo que el estoicismo se puso como de moda, como en esta época actual. Pero yo sí había escuchado antes, amor, leyendo como clásicos de la literatura griega. De filosofía de histórica. Las escuelas. Pero es cierto, la pandemia puso de moda el estoicismo. Hubo una ola de cierto tiempo acá en el que como que las enseñanzas estoicas se volvieron útiles para los problemas modernos, los que trajo cosas como la pandemia, los que trae cosas como la tecnología, como las redes sociales, las enfermedades modernas también. Por ejemplo, siempre ha existido, pero se estalló un poco la depresión, la ansiedad. Y el estoicismo es maravilloso cuando uno es ansioso. El estoicismo, pues, que mismo que vamos a hablar de eso, sí. De cómo aplicar el estoicismo a los tiempos modernos, actuales. Yo creo también, amor, que hace parte en las lecturas que yo estaba haciendo, muchos de los referentes se iban yendo hacia allá. Hasta el momento nos ha pasado, amor, que incluso reflexiones personales, como conversaciones casuales, resultan tener relación con enseñanzas estoicas. Sin saberlo, es verdad. Uno cree que son pensamientos propios, pero no, son pensamientos que la humanidad viene desarrollando tiempo y tiempo atrás. Entonces, por eso estamos ahí. Es cierto. Yo creo que por eso hemos llegado como a eso. No somos expertos en estoicismo, pero estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo. Vamos a compartir aprendizajes. Entonces vamos a leer un libro, Cómo dejar de preocuparte, ser estoico en tiempos caóticos. ¿Qué tiempos para estar viva? Eso es lo que decía cada día mientras me encorvaba sobre mi portátil, con los ojos cansados de mirar la pantalla y ansiosa por las noticias que me llegaban a borbotones a través de ella, golpeándome desde todos los rincones del mundo. Parece, como si estuviéramos en un estado permanente de crisis, en el que un acontecimiento sísmico mundial se estuviera superponiendo a otro, sin que ninguno de nosotros pudiera reorientarse en una realidad cada vez más sombría y cambiante. Podemos catalogar muy bien el caos que hay en el exterior, una crisis climática, una pandemia, el racismo permanente, el aumento de la desigualdad y el coste de la vida, las guerras, el incremento de los problemas de salud mental, y luego están el agotamiento, el aumento de las adicciones y el abuso de sustancias, la esclavitud a nuestros teléfonos móviles, la erosión del sentido común, el maltrato y el odio en las redes sociales, el repliegue en nuestros hogares, pantallas, burbujas, plataformas y cajas de resonancia, el malestar existencial provocado por la falta de rituales, de comunidad o de un sentido compartido en nuestras vidas. Lo que acabamos de hablar, amor. Linda, a mí eso que, como empezó ese libro, me recordó que hay personas que dicen que estos tiempos son horribles. Pues que nos tocó unos tiempos muy malucos para vivir, por ejemplo, por lo que nos puede abrumar la tecnología, por la situación geopolítica que vivimos ahora, por el cambio climático, por las generaciones adictas a las redes sociales, por un montón de cuestiones, por la desconexión de las nuevas generaciones. En fin, hay un montón de caos en el mundo. Pero si es esta la peor de las épocas, si uno se pone a pensar en las otras épocas. El caos siempre ha existido. Siempre
cada época trae sus retos, como la era industrial, o como el feudalismo, o como el imperialismo. Todos. Es que a veces cuando yo hablo, por ejemplo, con mi papá, él también me dice, en su época también hubo cambios que decían como que, ¿qué? ¿Qué es esto tan horrible? O no sé, amor, tú cómo viviste, por ejemplo, el cambio de siglo, cuando iba a llegar el 2000, que nos dijeron el mundo se va a acabar, hay que hacer un montón de cosas. Mayas habían predicho el fin del mundo. Y entonces el 31 de diciembre, todo el mundo esperando como qué va a pasar. Cuando cambia el 2000, todas las computadoras iban a resetear. Ajá, que sea como que el mundo iba a ser una cosa loquísima. Creo que siempre hay caos, hay desorden. Lo que pasa es que ahorita, lo que sí siento yo, amor, es que las redes sociales hacen mucho más evidente eso, pero sin embargo, siempre el caos ha existido, sino que uno lo ve desde una mirada diferente. Y hay un desconocimiento de la historia. Por más que tengamos acceso a información sobre otras épocas, no es muy difícil saber cómo lo sentirse vivieron dentro de esa época. Porque es que las herramientas de amor que tenían en esa época eran muy diferentes también. Nosotros somos una generación que tiene acceso a muchos más libros. Imagínate cómo sería vivir sin internet, sin agua potable, sin ciertas cosas, o esclavizados. Hoy estamos esclavizados a otras cosas. Eso, se sigue la sensación de esclavitud, más no no las cadenas tan ley. Visibles. Sí, pero entonces tú crees que esta época es maravillosa, aprovechable, te gustaría haber crecido y nacido en otra que tú conozcas, o cómo te sientes como en cuanto a eso? Amor, en cuanto a haber eso, nacido ahora. Creo que estamos en la época perfecta en la que pudimos haber estado, ¿cierto? Uno a veces pensar en que todo tiempo pasado fue mejor, es esa añoranza que finalmente no nos permite disfrutar el momento actual. Entonces, claro, quién sabe, amor, cómo hubiera sido que nuestra adolescencia hubiera sido en los plenos 70 con todo el apogeo hippie, pero nos tocó en esta época con otros cambios, y entonces uno dice, claro, quienes estuvieron en ese momento pueden decir que ese momento fue mejor porque les reta adaptarse a ese cambio. A mí lo que me ha enseñado el estoicismo es eso, es como que nada puede cambiar, estamos viviendo el momento como lo debíamos de vivir, y ese es el aprendizaje que debemos de tener. Podemos haber nacido en una familia con menores accesos o con mayor acceso a algunas cosas. Tú tuviste desde chiquito, amor, acceso a la música, a los libros, a un montón de cosas. Yo tuve acceso a otras cosas, y cómo eso hoy nos hace estos seres humanos que estamos acá sentados pudiendo conversar de eso. No sé, amor, tú quisieras haber crecido en otra época o haber tenido la experiencia de estar en otra época. A veces hay sucesos que sí me hubiera encantado vivir. Como vivir. Por ejemplo, ¿a quién no le hubiera gustado conocer a Jesús? Amor, ya te devolviste. ¿Cuáles sería? ¿De qué bando sería? ¿Crucifíquelo o sálvelo? O no, mentira, amor, estoy molestando, pero no, siempre como que me pienso en eso, como que cómo hubiera sido vivir en una época donde habían reyes. No, amor, eso sí se lo pregunto, si ¿no? Como, hubiera sido ¿qué pensamiento hubiera sido? Ajá. Sí, por ejemplo, cuando hemos hablado de la cultura griega, cierto, cuando se creían esos dioses en el Olimpo, o sea, ¿qué pasaba en esa época? Uno sentarse a hablar con Sócrates en la plaza. Conocido a tal, incluso no muy lejos, yo pequeño escuchaba música de los 60s, entonces como que, ay, qué rico haber ido a un concierto. Sí, o como se vestían, que por eso, amor, también en esa añoranza del pasado, mira que por eso se hacen fiestas setenteras. Ajá. Y vos te vestís como se vestían en esa época, sí, decían que bacano. Está la moda. Exacto, yo te digo, amor, bacano poder tener como la sensación. Pero fuera de toda esa nostalgia, fuera de toda esa nostalgia, yo opino que esta época es maravillosa porque tenemos acceso a todo. Corazón, y tenemos formas de escoger. No sé qué tan libres podamos ser, pero sí tenemos. Hay una percepción de elección, amor. Exacto. Lo hubiéramos antes tenido la posibilidad de decir que un libro está en España. O de grabarnos, como nos estamos grabando fácilmente. Antes era un imposible. Entonces podemos estar viviendo un sueño de otro. Total. Bueno, pero entonces veníamos en ese tema, amor, que el estoicismo trae unas soluciones a este problema. Digamos que hay un renacer de esta filosofía, y esta época es maravillosa, pero tiene ciertos retos que otras épocas también, quizás lo tendrían de una manera diferente. Y que me imagino que iremos ahí. Iremos ahí ampliando. Vamos a seguir entonces. En estos momentos, la experiencia de ser humano se parece a un chorro de agua a alta presión que nos estuviera golpeando constantemente. El único problema es que nuestra cultura no nos ha proporcionado, y sigue sin hacerlo, un significado o un mapa para navegar por estos últimos años.
En nuestra sociedad laica no hay religión ni herramientas sociales y morales ampliamente aceptadas para afrontar los retos cada vez más complejos de la vida. En lugar de ello, tenemos que inventarlas sobre la marcha. Pero, ¿cómo encontrar un sentido consistente en una época de cambios continuos? ¿Y cómo mantener los pies en la tierra y no dejarnos llevar por la ansiedad ante el desmoronamiento de la sociedad? ¿Y qué significa ser una buena persona y actuar éticamente? No veía nada en nuestra cultura actual que fuera lo bastante fuerte como para que se pudiera convertir en nuestro punto de anclaje. Amor, esa lectura me recuerda también porque llegamos acá, porque en nuestra religión laica es poco las herramientas que te dan en algunos momentos de caos y en los momentos en los que uno siente que está en una oscuridad total y le dicen: esto es el plan perfecto de Dios, cree y síguelo, y uno dice, pero ¿cómo puede ser posible que uno llegue a este plano de vida simplemente a seguir un plan demarcado por un Dios que no sé dónde está? Eso te iba a decir, precisamente, amor, el efecto posmoderno, que más o menos también hemos tenido contacto con este concepto de posmodernidad, y una de las características es que caen todas las instituciones. Entonces ya no creemos en las instituciones. Eso es un efecto de que vuelva también, de que se abra espacio al estoicismo. No creemos en las religiones, ¿cierto? Empezamos a cuestionarlas. Digamos que no a perder totalmente la creencia, pero ya no confiamos tanto en muchas instituciones que nos ayudaban a solucionar problemas o a descargar nuestros problemas en ellas. Amor, y que en tiempos pasados fueron muy funcionales, sí. Lo conversábamos en algún momento. Entonces, respecto, Linda, a esa parte, creo que también está relacionado con ese resurgir del estoicismo, que al haber una falta de apoyo ante los problemas modernos, como de encontrar una respuesta. De encontrar una respuesta a la humanidad o la curiosidad humana, pues recurre de nuevo a esta filosofía. Hay que entender que es una filosofía que manejaba Epicteto, que fue un esclavo, que llegó a ser un gran filósofo, y Séneca, que vivió exiliado y fue obligado al suicidio. Entonces, si estamos hablando de ese tipo de problemas, que aún así estas personas encontraron paz en esas circunstancias. Ahora, ¿cómo podríamos aplicarla? A un despido, ¿cierto? A una enfermedad, a bueno, cualquier tipo de problemas que se puedan ver desde aquí. Y no estamos hablando de una solución, estamos hablando de una forma de afrontarlos, que eso valga la claridad. Es como de una manera de pensar y cómo ese pensamiento, exacto, influye en cómo afrontar esos momentos, porque no niega los momentos difíciles de la vida. O sea, los filósofos que tú expones, Marco Aurelio también, como emperador, pero también todo lo que vivió, grandes retos, y todas las pérdidas que vivió, y también como en sus escritos tiene todo el tiempo presente: vas a morir. O sea, ¿para qué tantas cosas? ¿Para qué tanto ego? ¿Para qué tanta necesidad de ser recordado? Vas a morir, y quienes hoy te conocen también van a morir. Entonces también es como que... Hey. Eso lo aleja mucho de muchas religiones, el estoicismo, esa mirada, remembranza de la muerte, ese memento de mori, lo dicen ellos. Así es. Necesitaba una fuerte dosis de sabiduría para superar este angustioso paso del tiempo, pero ¿dónde encontrarla? En mis anteriores libros, en los que he investigado sobre la relación entre Internet y la globalización y sobre la industria del bienestar, también había estado buscando respuestas. Con este libro también he buscado algo, pero no ahí afuera, he buscado en mi interior. He buscado las herramientas para desarrollar una vida interior, una fortaleza interior que me sirviera hasta el final. Esta sabiduría guiaría mi intuición, mi forma de tratar a la gente, de moverme por el mundo y de afrontar cualquier problema. La decepción y la pérdida, la alegría y la abundancia. Pero también funcionaría hacia adentro, crearía un significado y un mapa, orientaría una brújula moral y crearía la capacidad de mantener la calma y ser valiente en tiempos de caos global y en una vida personal caótica. Por casualidad, encontré la sabiduría que había estado buscando desde hacía mucho tiempo en la antigua filosofía grecorromana del estoicismo. O sea, que se encontró con ellos. Ok.
como nos pasó a nosotros, amor, o sea, nosotros estábamos como en las lecturas, lo que yo te decía ahorita, de un libro que estábamos leyendo, que yo estaba leyendo que no tenía nada que ver, entre comillas, porque era un libro de psicología y que hablaba de constelaciones familiares, en el que yo no hubiera esperado que me hicieran una referencia al estoicismo. Ahí en ese libro llega la recomendación de hay algunos apartados donde mencionan a Marco Aurelio, donde mencionan a Séneca, y uno dice, esto como se puede ir relacionando, vamos a empezar a leer por allá. Entonces también fue como que, no sé, amor, si uno lo encuentra o el estoicismo te encuentra de acuerdo al momento de vida en el que estás inquieto, porque creo que quizás en otro momento, amor, nos hubiera podido llegar y pasar derecho, porque era como, no, en ese momento no me hace eco eso que estoy aprendiendo ahí. Sí, también es por lo que es el estoicismo, que primero de todo no es una teoría, no es una ciencia, no es algo que se pueda encajar como de pronto el psicoanálisis, que viene más en una línea, ¿cierto? Como en un marco más... Ajá, más desarrollado y siempre queriendo entrar un poco como en la ciencia, entre la psicología y lo científico. Entonces, el estoicismo, al ser una actitud, hay muchas formas de llegar a él. O tú puedes decir, ve, yo ya había pensado algo así, ya se me había... Sin saber que era estoicismo. O ya había leído algo así sin saber que era estoicismo. Entonces muchas personas lo pueden tantear porque es como una actitud que nadie se lleva el crédito. Eso es lo más bonito de todo. O sea, nadie es como que, ay, estás pensando como tal dijo que teníamos que pensar. Hay una escuela estoica, claro, sí, porque fueron los que desarrollaron. Pero no reclaman el crédito. Hace mucho, pero no se reclama el crédito, exacto. Exacto, o sea, es como la diferencia. En el estoicismo antiguo encontré personas que, como nosotros, anhelaban hallar sentido y conexión, sentirse plenos y tranquilos, amar y ser amados, tener una vida familiar armoniosa, un trabajo satisfactorio y significativo, amistades íntimas y enriquecedoras, un sentido de contribución a la comunidad, de pertenencia a algo más grande que uno mismo, asombro ante el mundo natural, destellos de profunda fascinación, cabezas llenas de preguntas sobre cómo surgió todo y, por último, la capacidad para aceptar que las cosas terminan en algún momento que no podemos elegir. Amor, va súper alineado con lo que estamos hablando. O sea, el estoicismo se escribió hace cuánto. Es que el estoicismo, esos primeros libros, de Marco Aurelio de Meditaciones, el de la brevedad de la vida de Séneca, ¿hace cuánto se escribió? Y mira que la autora lo dice, o sea, no es un tiempo muy diferente de lo que hablábamos ahorita. Siempre ha existido caos, corrupción, ese tipo traición. de retos. Ajá. Problemas de amor. El hombre siempre ha tenido problemas de relaciones sociales, amorosos. Estamos hablando del siglo IV antes de Cristo con Séneca. Estamos hablando del siglo I, primero, después de Cristo, con Marco Aurelio. Imagínate, y es una manera de pensar que sigue estando vigente. Es lo que tú decías ahorita, de que son las preguntas eternas de la humanidad, el sentido, el tener esa sensación, amor, de que con el trabajo aportas a algo más grande, que no simplemente es ir a cumplir un horario por un salario, pues que es el intercambio natural que hacemos cuando firmamos un contrato. Pero qué bacano sentir que eso que tú haces, al que le dedicas la mayor parte de tu tiempo, tiene un impacto. Creo que eso es muy bonito. Hasta el momento ahí el libro ha tratado como que, bueno, tenía ciertos retos. Me imagino que entrará a hablar cómo ella empieza a enfrentar cada adversidad desde la perspectiva estoica, que espero que lleguemos allá a eso. En medio de la pandemia, poder empezar a conocer el estoicismo se convirtió en un regalo. Era como estar en una novela de ciencia ficción en la que la heroína es impulsada hacia el futuro con un superpoder que, si se usa correctamente, la liberará. Pero ¿cómo llegué a sumergirme en esas antiguas enseñanzas que nos han llegado hasta hoy? En septiembre del año 2018, la editora de El Guardián, una colega y buena amiga, Bonnie Malkin, me reenvió un comunicado de prensa tentador. El asunto rezaba: ¿quieres ser feliz? Entonces vive como un estoico durante una semana. Dirigido por académicos de la Universidad de Exeter del Reino Unido, se trataba de un experimento en Internet en el que unas 7,000 personas intentaban vivir como los antiguos estoicos durante una semana, y en el que había lecturas y debates diarios. Según el comunicado de prensa de la Semana Estoica, había 5 principios para vivir como los estoicos durante una semana. Ahora, años más tarde, todavía me refiero a estos principios con regularidad. Primer principio: reconoce que no puedes controlar gran parte de lo que ocurre en tu vida. Segundo,
Date cuenta de que tus emociones son el producto de tu forma de pensar sobre el mundo. Tercero, acepta que de vez en cuando te van a pasar cosas malas, como a todo el mundo. Cuarto, considérate parte de un todo, no un individuo aislado, parte de la humanidad, parte de la naturaleza. Quinto, piensa en todo lo que tienes no como algo tuyo, sino simplemente como un préstamo que algún día tendrás que devolver. Así llega ella a todo ese tema del estoicismo, y estos 5 principios son... Sí, son poderosos y se puede hablar de ellos ampliamente. Sí. Corazón. O sea, porque aplican a muchas A situaciones. Entonces ella asistió a esa semana y vamos. a esa semana y vamos, y ahí fue donde ella como comenzó a involucrarse con la filosofía, Esperemos a ver qué experiencia nos cuenta esa primera semana, porque yo creo, amor, que cuando uno, y acuérdate cuando empezamos como todos estos temas, que era como, qué actitud tan estoica. ¿Te acuerdas, por ejemplo, que yo venía manejando, se me atravesó un motociclista y yo le pité? Y tú me decías, qué actitud tan estoica. Y yo ahí fue, pucha, pero sí, pero pues si me molestó le pito, pero entonces ¿cómo será ser estoico en estos momentos? O sea, no hago nada. Ajá. Entonces creo que cuando uno empieza también a cuestionarse y a decir, ¿qué haría un estoico en este momento? Sí, porque el hecho de que sea una semana, pues me parece que sea una semana viviendo como estoicos es poco, porque uno día a día va como aprendiendo, va siendo consciente de sus acciones, de su forma de pensar, y las va enfrentando. ¿Quién sabe cómo será esa inmersión? Exacto, de una semana? De una vez es como un retiro curioso, espiritual. Sí, tiene que salir uno bien reformado. Bien reformado. Vamos a ver. Una semana no era suficiente para aprender del estoicismo. Era una tarea de gran envergadura. Muchos de los principios eran complejos, con cláusulas y excepciones, reglas extrañas y teorías desconocidas. A veces la escritura era enrevesada, el lenguaje antiguo y las traducciones enmarañaban la sintaxis, y había que leer una frase en voz alta varias veces para desentrañar su significado. La columna que escribí para El Guardián sobre mi semana estoica era un metaartículo sobre lo difícil y lo estoico que era hacer una semana estoica con resaca. En resumen, no entendí nada. Pero algo de aquella experiencia quedó en mí. Volví a intentarlo al año siguiente, decidida a tomarme la semana estoica un poco más en serio. Los estoicos tenían una cierta inclinación a mirar la vida a la cara, a verla tal y como era, a amarla ferozmente de todos modos, a pesar de todo, por todo, y finalmente dejarla ir. Fue la sabiduría dura e indiscutible de los estoicos, su determinación de enfrentarse a las cosas desagradables, a la realidad, lo que me hizo admirar al estoicismo, aunque a veces me costaba entenderlo. Ella dice que le causó dificultad como ese contenido. ¿A ti qué te ha parecido los acercamientos que has tenido a lo teórico, a la literatura o a los conceptos? ¿Te han parecido complejos, entendibles, o crees que vas a un ritmo determinado? Amor, hay algunos complejos. Por ejemplo, cuando estábamos leyendo el de Marco Aurelio, que es directamente las meditaciones de Marco Aurelio, sí había momentos en los que yo te decía, ¿qué dijo? O esa palabra, ¿qué significa? Porque claro, el de meditaciones de Marco Aurelio es su diario, o sea, es un libro que no se pensó en una escritura para que fuera fácil de leer. Entonces, claro, si uno se devuelve a los autores originales, yo alcancé a empezar el de la brevedad de la vida, ese todavía no lo hemos terminado, amor, pero ese de pronto también hace unas reflexiones, pero que uno iba entendiendo más fácil. Pero sí hay algunas referencias de palabras curiosas que si uno se va, yo creo que a leer las primeras traducciones, me dice como, juepucha, ¿y eso qué quiere decir? Que por eso también cuando conseguimos este libro, acuérdate que buscábamos una traducción que fuera lo más fidedigna hacia los textos originales, porque la traducción también puede cambiar mucho el entendimiento de lo que ellos escribieron. Eso puede dificultar un poquito el contacto con el estoicismo. La ventaja es que ahora se ha depurado mucho a través de otras mentes, de otras personas que digamos que lo transmiten de una forma más comprensible. Como que lo logran traducir a un lenguaje más actual, que es lo que hace ella en este libro. Que es lo que está haciendo. Creo que también hay un peligro, creo yo, en algo que se puede volver una moda, que
Empiezan a salir youtubers, empiezan a salir Claro, escritores, empieza a salir todo el mundo empieza a opinar sobre esto y se puede volver algo popularmente distorsionado, Claro, las ideas iniciales. Pero ahí, amor, es lo importante de escoger muy bien los autores, o sea, de este libro, esa persona que escribió ese libro. Nosotros recibimos esa recomendación. ¿Cuál fue esa recomendación? Ir a los originales. Que por eso arrancamos con Marco Aurelio. O sea, el primero que empezamos a leer fue Marco Aurelio. Este que estamos leyendo en este momento llega por una referencia de otro libro. Son como de esos autores en los que uno ya cree y se lee sus contenidos y uno dice, si él se referenció en ese, pues vamos a leer ese. Es el que nos recomiendan. Tiene una referencia contextual muy importante que nos ubicó al principio. Total, fue súper importante entender por qué él hacía lo que hacía y de dónde venía. Y respeta los vacíos que aún continúan en duda. No todo es un acierto sobre lo que dice. Exacto. Porque entiende que el libro pudo haber sido transformado a través de los años. Entonces, bueno, entonces tenemos la dicotomía de tener facilidades y de pronto problemas para entender. Pero lo chévere que es leerlos a través, pues, como de sus libros originales, pero también ir tomando estas que son un poquito más asequibles. Es lo que estamos haciendo tú y yo. O sea, estamos leyendo y estamos debatiendo. Solamente que nosotros no tenemos como un mentor que digamos es el super mentor estoico, ¿no? Vemos también el libro es uno, pero vemos como algunos de los videos de YouTube también de fuentes que nos puedan llevar a esos que hoy son referentes en el estoicismo y poderlo discutir entre nosotros dos, que yo creo que eso es muy valioso, amor, porque una cosa es uno leer solo y discutir con uno solo. Eso iba a decir. Yo creo que el conocimiento llega hasta cierta forma cuando tú lees, un poco reflexionas y cambias de un libro a otro. Pero ya aquí pasamos de una discusión del uno al otro a poder pasar a hablar con otras personas, que sea lo ideal. Ahí es donde se crea. Yo creo que se crea más el conocimiento. Total. Que quedarse en él literalmente. Entonces sí, esperemos que el libro también sirva como guía. Como esa guía. En julio del año 2019 quedé con mi viejo amigo Andrew para almorzar. Durante aquel almuerzo le expliqué que había estado haciendo la semana estoica. Las enseñanzas eran complicadas, densas y, en mi opinión, acostumbrada a las disputas rápidas y efímeras de Twitter y a las guerras culturales, tenían una austeridad y una severidad que no eran fáciles de digerir para la mente moderna, más bien distraída y discursiva. Pero algo en el estoicismo atrajo a Andrew y en las semanas anteriores a nuestro siguiente encuentro empezó a estudiarlo y decidió que, en lugar de la religión y a pesar del arraigado relativismo moral de nuestra época, el estoicismo era para él. Me dijo exactamente qué le estaba trayendo el estoicismo. Me gusta que sea un marco de vida intelectual, razonado, y me gusta que sea bastante práctico. Los ideales que establece son ideales alcanzables, que reconocen nuestras fortalezas y debilidades como seres humanos, en lugar de imponernos un ideal con el que podríamos luchar y definir el éxito como algo inalcanzable para la mayoría de la gente. Era más metódico y organizado que yo, y mucho menos propenso a seguir la última moda en materia de bienestar. Ahí también, amor, lo que decíamos, o sea, es una tendencia, es una moda, entonces ya todo el mundo habla de estoicismo y es como que tanto de eso sí se está llevando a la práctica. Sí, me parece algo delicado que llegue a suplir o a reemplazar una moral. El tema de la moral pues ya es como un poco zafado, no creo que vayamos a entrar mucho ahí, pero ella dice que en una moral muy multifacética de ahora, ¿cierto? Sí. Que es muy acomodada. El estoicismo, yo creo que le dio guías, porque un estoicismo no creo que pueda reemplazar una moral. Yo creo que tampoco es su foco. Exacto, no pretende. Es como un marco de acción, realmente. Sí. Ya tú decides que eso está en línea o no en línea con eso, con lo que tú tienes como fundamental para ti. Enamorar algo muy profundo. El estoicismo, como tú dices, es un marco de acción. Él lo lleva mucho más a la práctica, o sea, lo ve más fácil de ponerlo. Lo ve. Sí, sí. Que nosotros también, o sea, yo creo que para todos debe ser práctico. Para poder, sí. Para poder estar en ponerlo como a prueba, pero también, a mí me gusta verlo también como muy intelectual de cierta forma, como conocer pues tanto es que es una base como filosófica, otras, amor. exacto. O sea,
desde ahí parte la inquietud desde lo intelectual. O sea, nosotros llegamos acá por inquietos, porque empezamos a leer. Y creo que no nos vayamos a quedar acá, porque mira que yo te decía, quiero leer del nadaísmo, quiero leer... La genealogía moral, de Nietzsche, cómo ataca a otros, cómo se derrumban ciertos preceptos también sociales con la filosofía. Desde varias maneras de pensar, no es como encasillarnos en una sola. Tenemos un mundo ahí, amor, adelante, el existencialismo, un montón de cosas. Ya acabando este ciclo, me gustaría de pronto ahí meter un poco de crítica a lo que ha pasado con el estoicismo. ¿De qué forma se puede distorsionar un poco el pensamiento estoico? Sí, porque se vuelve entonces, a veces se puede mover hacia el positivismo tóxico, creo yo. También. Y hacia como esa sensación de el que es volvernos estoico fríos, es superior. A volvernos fríos, Ajá. a volvernos arrogantes, desapegados y conformistas. Creo que Eso desdibuja completamente. Eso puede hacernos peligrar, porque el estoicismo pues tiene ahí una filosofía Claro, delicada porque de interpretar. Parte de algo también, amor, es de cuidar esos pensamientos, pero eso lo pueden interpretar y volverlo muy egoísta, porque entonces como ve, estoy procurando por lo que a mí me hace sentido. Vamos a ver cómo termina ahí ese debate. Sí, es así. Chévere. Escuchando a Andrew, empecé a preguntarme si el estoicismo era para mí. Yo tenía un temperamento muy diferente, era más impulsiva, funcionaba con la energía del caos. ¿Nos podría funcionar el estoicismo a los dos? ¿O solo se adaptaba a determinados tipos de personalidad? Amor, creo que nos lo hemos preguntado también. Yo en algún momento también te decía, tú eres más tranquilo, puede ser más fácil para ti aplicarlo. Yo voy a 1000 por hora, es como lo dice ella ahí, o sea, soy más acelerada, soy de respuestas inmediatas, que a veces tú eres mi calma, porque yo soy como que voy y tú me dices, amor, vamos a revisarlo. Entonces yo también me lo preguntaba, ¿será que sí? ¿Será que sí soy capaz de bajar un poquito el acelerador y bajar un poquito esas revoluciones? Y ahí ha estado el rato interesante, el reto. Sí, la pregunta ahí es, por ejemplo, ¿en qué momentos creemos que somos estoicos o que actuamos en congruencia con el estoicismo? Si hacemos como una evaluación interior, porque es fácil ser estoico desde afuera, ver al otro y decirle mantén la calma, cierto, ver al otro y decirle piensa lo mejor, o qué ganas enojándote, cierto, es fácil desde afuera hacerlo, pero bueno, ser autoconsciente en cada momento. Por ejemplo, tú en qué momentos sientes que has sido más estoica que en otros, por ejemplo, manejando o con tus mascotas, qué tan paciente eres, o en tu trabajo, o con tu familia, o con tus padres, ¿cierto? O contigo. O conmigo. Entonces, yo creo que unas más fuertes que otras. Sí, claro, amor. Yo creo que yo lo empecé a poner muy en práctica manejando. Siempre que salgo hacia el trabajo son trayectos en promedio de 40 minutos. Entonces llegó un momento, ya hace varios años, que para manejar era quizás un poquito más impulsiva y me desesperaba. Y estaba a la defensiva todo el tiempo, entonces eso hacía que llegara al trabajo ya como estresada y como que, sí, qué pereza, y pensar en el fin de la jornada en volver a manejar era como tensión, o sea, me estaba anticipando desde por la mañana lo que iba a pasar cuando regresara. Cuando empecé si me tocó trancón, disfruto el trancón, coloco un podcast, llamo a mi mamá, ¿cómo optimizo ese tiempo en el que ya no lo puedo controlar? ¿Qué me gano yo enojándome en un trancón? No está bajo mi alcance poder decir, abran camino que estoy pasando yo. O sea, que también fue como un principio de realidad, de comprender que no solo yo estaba en ese trancón, que había muchas personas también y que no todas lo tomaban como mal. Entonces también aprendí a salir más a tiempo, si para mí es importante llegar temprano, entonces prefiero madrugar. Y si ya me coge el trancón, pues informo que estoy en el trancón, pero no lucho. Antes luchaba mucho, antes era como una pelea constante con Waze, con el tiempo, con las cosas. Y en el trabajo también, amor. Con lo imposible de solucionar. Ahí está una de los principios del estoicismo, lo incontrolable, pues dejarlo ser y concentrarse en lo que podemos controlar. Total. También la capacidad que tiene el otro de dañarnos el día. Cualquier persona que nos grite, nos insulte, nos pite, nos madree, tiene esa capacidad. ¿Se las vamos a ceder? Esa pregunta, amor, yo creo que es importantísima. Hay momentos en los que uno logra estar más centrado, que yo te he dicho a ti, hay unos momentos en los que uno dice, no fui capaz. Y también empieza un momento, amor, de autorreflexión en mi caso, donde tengo un temperamento un poquito más fuerte, un tono de voz más fuerte también. Entonces hay momentos en los que
respiro y digo, no voy a contestar en este momento porque si contesto en este momento me puedo arrepentir después. Entonces empieza como una reflexión constante, amor, donde uno va también entrenando al cerebro a pensar diferente, porque a veces uno actúa muy en automático y ese tan automático no, poquitas veces trae pues como buenos resultados ante esas situaciones complejas. Una pregunta que hacíamos, ¿creemos que cualquiera puede llegar a practicar, a poner en práctica el estoicismo? Entendemos que para uno es más difícil para otros, pero si creemos que todos, o que esto es una filosofía para algunos. Amor, yo creo que es para algunos, o como hablábamos en algún momento, uno puede tomar cosas del estoicismo, puede tomar cosas del existencialismo, puede tomar cosas del nadaísmo y hacer lo que para uno hace sentido, porque finalmente son filosofías de vida y no quiere decir que vamos a enmarcar como una ficha exacta de un rompecabezas en cierta filosofía. Uno va tomando eso con lo que uno vibra, con lo que a uno le hace sentido y a eso es a lo que le dedica tiempo, pero yo creería que no es enmarcar porque siento que también sería como caer en esa sensación de la religión de si crees en esta, no puedes creer en ninguna otra porque es que las otras están equivocadas. Caemos en un Exacto, dogma. la única verdadera es esta y yo creo que no. Cada filosofía, amor, tiene su saber, cada pensamiento tiene un fondo que te puede aportar demasiado como para uno decir, si ya me gustó esa no voy a leer de ninguna otra y este va a ser mi marco de acción. No creo. Ok, sí. Yo sí creo que para algunos es más difícil que Ah, otros. no, total, o sea, será más retador, eso Y sí, para amor. algunas situaciones también. Los estoicos también articularon el estado de ánimo al que deberíamos aspirar por defecto, la ataraxia, literalmente sin perturbaciones, un estado de tranquilidad cuidadosamente calibrado que no es ni felicidad, ni alegría, ni ninguno de los estados extáticos que se encuentran en las experiencias religiosas o místicas, o en los subidones más modernos del enamoramiento o del consumo de cocaína. En cambio, la ataraxia es un estado de satisfacción o paz en el que el mundo se puede estar derrumbando a tu alrededor, pero tu equilibrio no se ve alterado. El señor Reto. Autocontrol, mucho autocontrol. Eso ya viene de Sócrates incluso. Sí, pero ahora es lo que tú decías ahorita, o sea que puedes estar en el trancón, te pueden estar pitando, te pueden estar insultando, pero ¿cómo lo dejas seguir? ¿Cómo no le permites al otro que te robe tu tranquilidad? Porque creo también, amor, que crecimos en una cultura en la que hay que defendernos. Ahí en ese punto hay dos críticas que recibe el estoicismo porque se pueden malinterpretar o se pueden confundir. Si es el estoicismo compatible con las emociones humanas, que hay personas que califican al estoico como frío, como poco humano, como desapegado, porque al no dejarse influir por estas situaciones, pues parece inhumano. Como que no sintiera. Exacto. Que no es así, es simplemente un tipo controlado. Que eso es lo retador porque estamos en una sociedad, amor, que eso es raro. O sea, el que no te impacte en las situaciones, el que el otro pueda calibrar tu emocionalidad y no te pueda afectar con un insulto, es como, venga, pero como así, ve, te estoy insultando, pero no estás diciendo nada. Exacto. Y el hecho de que no quiera cambiar lo que no tiene control, pues también lo confunde con un conformista, que no es así. Tampoco. O sea, yo creo O que sea, simplemente si llueve, pues llueve. Vaya lo usted puedo a parar controlar. un aguacero. Entonces no es que sea conformista, es que cambia lo Entendió que muy puede bien la cambiar. dicotomía del Entiende control. muy bien, sí. Lo que más empecé a admirar del estoicismo era su visión lúcida de la humanidad, siempre realista, nunca cínica. No había un Dios en el cielo que bajara a salvarte, ni una vida después de la muerte. Solo nos tenemos a nosotros mismos y a los demás, y por imperfectos que seamos, eso es suficiente. Los estoicos eran realistas sobre nuestros límites. Advertían que aunque desees intentar persuadir a los demás para que hagan lo que tú quieres que hagan o que actúen como tú quieres que actúen, en última instancia esto escapa a tu control, así que no malgastes tu energía intentando cambiar a la gente. Los estoicos también tenían una visión clara de la muerte. Pensaban en ella todos los días porque sabían que se morían todos los días. Los estoicos sabían que era importante honrar a los muertos, pero también que el dolor no debía consumir demasiada vida ni energía. Ya lo había dicho el filósofo francés Jean-Paul Sartre. Es una filosofía dirigida hacia una transformación existencial total del individuo, una filosofía que podría enseñarnos a vivir. ¿Qué significa tener buen carácter? ¿Qué es el valor? ¿A dónde vamos cuando morimos? ¿Cómo se controla la ira?
¿Qué se siente al dar sin recibir nada a cambio? Qué interesante que, bueno, cae en esa ilusión que muchos caemos de haber encontrado esta, esa quinta esencia, como que no encontré la solución, encontré la verdad, la respuesta A, y no, pues tenemos que decir de una vez de entrada que no, que el estoicismo no es haber encontrado la fórmula de la felicidad. Eso es Ni chévere. siquiera el epicureísmo, que dice que la felicidad es la ausencia del dolor, llega a puntos pues como claros sobre la felicidad. Aquí estamos hablando sobre una manera, una forma de actuar que nos fortalece de cierta forma, o nos prepara o nos ayuda a enfrentar la adversidad. Que se hacen preguntas, amor, que creo que en algún momento también nos las hemos hecho. Por ejemplo, ¿a dónde vamos cuando morimos? Y para mí hay un tema también que me parece inquietante, amor, y es qué significa tener un buen carácter. Creo que ya lo habíamos conversado en otro momento, y es qué es el carácter. Hay varios filósofos que hablan de eso, pero para mí, en esa construcción que estoy haciendo, ese carácter es eso que hablábamos ahorita, que yo pueda tener la tranquilidad de que el otro no sea capaz de sacarme de mi centro. Pero eso es un reto, porque es poder entender también el otro, por qué hace lo que hace y cuál es la ganancia que va a obtener si logra definitivamente sacarme de mi centro, y qué pierdo yo cuando permito que el otro logre esa batalla. Creo que es complejo. Sí, son conceptos, Linda, que no se definen en un punto estático, sino que se están construyendo con el tiempo. La felicidad sin el tiempo no es posible definirla, porque si detenemos el tiempo, algunos serían felices y otros no. Y otros no. Pero como el tiempo está corriendo, esos que ahora son felices después no lo serán, y esos que son infelices lo serán. Entonces, todo es constantemente. Entonces es como relativo. Todo se está transformando constantemente. Sí. Entonces lo mismo pasa con el carácter. El carácter se va construyendo con el tiempo. Se va construyendo Tu a partir de las experiencias. capacidad de aprender es lo que te permite ya afrontar nuevas situaciones con esas nuevos aprendizajes. Es cierto. Entonces también es como aprender a introyectar esos conceptos y que la vida tenga un sentido diferente. Eso. Entonces, bueno, ahí me imagino que la autora entendió que el estoicismo no es haber encontrado la verdad absoluta ni felicidad, pero se ve que está muy agradecida con las herramientas que aprendió. Es que es una introducción muy chévere al libro. Pues finalmente creo que ahí nos logra mostrar un poquito como esa pregunta con la que arrancamos. ¿Por qué llegamos nosotros al estoicismo? Ella ahí también nos cuenta por qué, bueno, cómo llegó al estoicismo, y nos muestra una ruta parecida a la que hemos vivido nosotros, el ir a leer esos autores principales, Séneca, sí, Marco Aurelio. y tener conflicto con ellos. Sí, porque es que es muy retador. Aceptar un concepto como el memento mori, que significa recuerda que morirás de un día para otro, sin ser pesimista. es como una conciencia, amor, es como lo que dice el libro de Meditaciones de Marco Aurelio, que cuando llegaban de un triunfo, de una batalla, había un esclavo que estaba todo el tiempo al lado de él, para que recordara que ahí lo estaban alabando por haber ganado, pero también vas a morir. Entonces es como un principio de realidad. Aplícalo a tu día a día, y sigue siendo muy difícil tener este concepto sin caer en un estado de ánimo deprimente, sino liberador, o en ansiedad. Todavía no es fácil, o sea, no digamos que eso es llegue y pegue, eso es un proceso. Es un proceso de aceptación, de desarrollo del pensamiento, de irlo interiorizando. Entonces creo que esas herramientas requieren también tiempo, ejecución, conciencia puesta en escena. No es lo leí, lo aprendí. Es leerlo, ponerlo en práctica, mirar qué hace sentido y qué no. O sea, en qué momentos dice uno como, no me funcionó, qué momentos retan más, o sea, cuáles son. Para mí, digamos, una de las puestas en práctica ha sido qué personas me retan más, para mirarlas a través de un lente estoico y decir, ok, ¿qué haría Marco Aurelio en esta situación? Gracias por escucharnos. Si este episodio te gustó, compártelo con alguien que también disfrute pensar, leer y sentir en voz alta. Y síguenos para no perderte los próximos episodios. Nos encontramos en la próxima conversación entre líneas y notas.